Bueno, muchachos, disculpen, estaba una interrupción aquí y me fijé también que no estaba grabando lo más importante. Entonces voy a tratar de comenzar así rapidito. Entonces decíamos que estamos iniciando entonces el tema de la sesión número 4, ¿verdad? La próxima semana ya vamos a exámenes. Entonces el que no se pueda conectar decía ahí le queda grabada la sesión, ¿verdad? Para que eh, traten de mirar ahí y escuchar lo que se está exponiendo, lo que se está explicando en esta clase y así pues no se queden sin la explicación de la clase. Decía que las teorías del comercio internacional es el tema de hoy, las teorías, porque no solo una teoría, ya se los había dicho ustedes hace rato, que no solamente una teoría es la que funciona, la que está en efecto. Entonces, ¿por qué las teorías? Porque las teorías del comercio internacional son de suma importancia para determinar los flujos, pero especialmente en la anticipación de la evolución de las fuerzas que influyen en la dinámica del comercio internacional. También estas teorías son utilizadas por las empresas, decía yo esto, en un intento de intensificar las estrategias de internacionalización más ventajosa y los mercados más atractivos que se presenten ante una coyuntura comercial o de desarrollo productivo de alguna empresa que está en proceso de transformación de un determinado bien. Entonces, en un sentido más amplio, la actividad de comercio internacional puede incluir tres categorías principales de actividades. Tenemos lo que son las operaciones presentadas por actividades específicas en internacionalización de los negocios y que constituyen actividades de comercio exterior, ¿verdad? Transacciones de exportación, transacciones de importación y sus variantes que hay en estas operaciones son caracterizadas por varios aspectos. Otro aspecto que es importante destacar en la actividad de comercio internacional, en la categoría o la segunda categoría, se puede decir que las partes tienen intereses distintos, pero negocian para obtener acuerdos ventajosos en el caso de lo que se vaya a negociar en términos de producto. También otra categoría es el contrato. El contrato por referencia, yo ya se los he mencionado a ustedes, que el documento de referencia en una relación de negocio o de comercio internacional es el acuerdo o es el contrato. En todo caso es el contrato, es lo que normalmente se determina como el documento que va a hacer funcionar esa relación de compra y venta entre dos agentes económicos. La relación que se da en esta tercera categoría, cuarta categoría del comercio internacional, es la relación es transaccional. ¿Qué significa transaccional? Significa de que en el documento ya contractuado se va a determinar esa actividad de lo que se va a vender y lo que se va a comprar, que es lo que se está transando, por decirlo así. Y un quinta categoría son las alianzas que se establecen estratégicamente, que llevan las operaciones de cooperación internacional, que llevan las operaciones de cooperación, que llevan las operaciones, perdón, de cooperación de un lugar a otro, haciendo una transferencia internacional, etc. Y seguidamente tenemos las inversiones, ¿verdad? Las inversiones que son determinantes a la hora de hacer una relación comercial internacional. Los países o los gobiernos no están excluidos de esto, más bien los gobiernos son los que atraen la inversión a sus territorios, a sus países para poder desarrollar una economía importante en este caso. Cabe destacar que el comercio internacional o el comercio exterior se da en un sistema económico de libre mercado. En un sistema de economía cerrada no tiene cabida el comercio internacional, porque no hay una
parte, digamos, digamos, abierta para poder desarrollar y aplicar lo que son las teorías. Entonces, en todo caso, vamos a mencionar algunas teorías que son básicamente importantes, que es el tema que nos ubica en el momento preciso. Tenemos la teoría de los mercantilistas. Esta teoría mercantilista, y existe también otra teoría neomercantilista, son teorías clásicas, teorías tradicionales del comercio internacional. Tenemos lo que es la teoría mercantilista, tenemos el modelo de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y tenemos el modelo de la ventaja comparativa de David Ricardo. Y tenemos el modelo de Heckscher-Ohlin. Entonces, estas son algunas teorías tradicionales que son importantes destacar. Los mercantilistas o los teóricos que defendían el mercantilismo buscaban determinar cuáles eran las ventajas de los intercambios comerciales para la economía de los países y de qué manera podían favorecerse con esos intercambios. Es decir, para ellos la única manera de ganar ventaja en el país era promoviendo las exportaciones, ¿verdad? Era promoviendo las exportaciones y tratando de penalizar las importaciones para mantener la balanza exterior en positivo. ¿Verdad? Su visión era, en este caso, la visión de los mercantilistas era estática, ¿verdad? Era, por decirlo así, un juego de suma cero, ¿verdad? Que solo sale, esta teoría de suma cero es muy común en las relaciones internacionales, que te indica a vos que vos vas a ganar de una manera ventajosa ante tu oponente y no importa si aquel pierde o gana. Pues, entonces lo que te interesa a vos es ganar y en eso se basa la teoría de las relaciones internacionales como la de suma cero. Entonces en este caso los mercantilistas pues miraban básicamente en, en la tónica de ellos pues una importante relación en lo que era de dónde logro la riqueza, ¿verdad? La ventaja del país, de dónde se va a lograr la ventaja de la relación de que hay entre una y otra situación. Entonces, para ello era importante, haciendo énfasis las exportaciones, y para ello era importante también penalizar las importaciones, es decir, gravar las importaciones de alguna manera con un tributo, con un arancel, con algo, pues para que las importaciones no abarataran los mercados y tuvieran mayor aceptabilidad lo que eran las exportaciones. Por otro lado, tenemos también en estas otras teorías, tenemos también lo que son la ventaja absoluta, ¿verdad? De Adam Smith, ¿verdad? O sea, Adam Smith planteaba, que esto ya se los he mencionado, creo yo, pero vamos a tratarlo de ver más importante ahorita. Trataba de que la mano invisible, decían ellos, ¿eh? Entonces, en este caso, se caracteriza por la poca regulación del comercio. O sea, Adam Smith decía que un país puede especializarse en la producción de bienes en lo que tiene una ventaja absoluta. Claro, es decir, lo que decíamos en la clase aquella que estábamos hablando sobre lo que es la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Un país se especializa en este ramo y el otro país se especializa en otro ramo, entonces, ¿quién tiene ventaja absoluta? Tiene ventaja absoluta, en este caso, el país A sobre el país B, porque el país A se especializó sobre la producción de azúcar, por ejemplo, y el país B se especializó en la producción de maní, pero entonces tiene mayor ventaja absoluta porque en este caso el país A produce más azúcar que maní, entonces tiene ventaja absoluta. Hablándolo así en términos más simple,
de la situación. Entonces, permítame, chico. Aquí entonces tenemos acá. Bien, entonces tenemos la ventaja absoluta, decía, de Adam Smith. También tenemos la ventaja comparativa. En el caso del modelo de la ventaja comparativa con David Ricardo, pues para David Ricardo, pues hay algo muy importante que David Ricardo retoma dentro, en la ventaja absoluta, pues se pone a analizar en qué se basaba la ventaja absoluta. Entonces dice, bueno, un país puede tener ventaja absoluta y otro país puede tener ventaja comparativa. Entonces, no necesariamente un país para poder exportar debe de tener ventaja absoluta y el otro no. Entonces, ¿en qué va a radicar, decía David Ricardo, sobre lo que es el sistema del comercio internacional? Entonces, solo un país va a poder exportar y solo un país va a poder importar. Entonces, aquí hay que discutir, según el planteamiento ricardiano, sobre qué país puede tener ventaja comparativa. Entonces, el intercambio es posible y es mutuamente beneficioso. Entonces, se trata de la especialización en determinados productos en ventaja comparativa. Lo único que hay, la diferencia radica entre lo que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, es que los países que aplican una especialización en la producción de X bien, lo hacen a base de costes relativos. Y en el caso de las ventajas absolutas, que se especializan en la producción de X bien, lo hacen a costos más bajos. Entonces, así es. En el caso del planteamiento de Adam Smith, es que un país se especializa en lo que sabe hacer, pero con costos muy bajos a lo que se debe por horas de trabajo hombre, por decirlo así. Y en el caso de David Ricardo, los costos son relativos en cuanto a la producción de un bien en horas de trabajo hombre. Puede ser zapato, puede ser camisa, puede ser gorra, puede ser lo que sea, lo que importe ese país, lo que exporte ese país, debe estar determinado en la especialización de ese bien con costos relativos. ¿Estamos claros? Es decir, quiere decir que la intervención de un país en la producción de un bien debe estar basado en lo que puede hacer y en lo que puede especializarse. Y así puede hacer comercio internacional. Entonces, según muchos teóricos, pues el comercio internacional está basado en el planteamiento ricardiano y mucho no se puede decir tampoco de que se excluye el planteamiento de la ventaja absoluta. Yo no comparto en aquellos que dicen de que es la teoría de la ventaja comparativa la que hace funcionar el comercio internacional y no la absoluta. De todas maneras, David Ricardo se apropió de la ventaja absoluta para hacer la ventaja comparativa. Pero hay otra teoría que hace de estas dos teorías, de la ventaja comparativa como la ventaja absoluta, una determinante acción, que es la teoría o el modelo de Heckscher-Ohlin. Dice que los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante. Es decir, esto es lo que se conoce como la especialización en la exportación de X producto en cuanto a la dotación de un factor que sea abundante en ese país
donde se está trabajando, donde se está desarrollando esa producción de X bien. Entonces, donde hay factor, ya sea el factor trabajo o el factor natural. En el caso de las economías agrarias, por ejemplo, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos muchos factores naturales que son importantes y fortalecen las exportaciones porque somos una economía agraria. Entonces, nuestro factor de producción es la agricultura. La especialización debe estar orientada en ese aspecto de la agricultura, y allí es donde se desarrolla lo que es el modelo de Hexerolling, que plantea que los países se especializan en la exportación de bienes cuya producción sea intensiva de acuerdo al factor del país, o la utilización que hace ese país sea abundante en cuanto a la producción de ese bien. Por ejemplo, los países que producen queso, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros somos algunos, en el caso de la economía nuestra, en el caso de la economía de los países como los nuestros, en algunos sectores somos fuertes, en el caso del concepto económico agrario, pero en otros no somos tan fuertes. Por ejemplo, la producción de queso es bastante fuerte, la producción de ganado es bastante fuerte, pero lo que nos resta cierta especialización, o dicho de otra manera, lo que nos resta un poco baja intensidad en el factor de producción, es que no tenemos la tecnología apropiada para poder ser abundante en esa parte, pero en otros sectores, en Nicaragua es abundante en el factor, por ejemplo, la producción de azúcar, por ejemplo. En ese caso, hay tecnología. Por lo tanto, en este caso, este modelo es bastante acertado. No quiere decir que los otros no sean acertados, porque de hecho, como yo ya lo dije, el comercio internacional va a ir funcionando en base a eso que se plantea en cada teoría. No es que cada una tenga la verdad absoluta y la otra sea, digamos, no tenga esa verdad a la que se está refiriendo, pues. Entonces, esa teoría, ¿verdad? Que dice Smith, por ejemplo, es base a lo que es la valor fuerza de trabajo. Entonces, en la actualidad, una de las razones muy importantes en el caso de la teoría de Smith es que Smith contribuye con la teoría de la división internacional del trabajo. ¿Qué es esto? La teoría de la división, que es otra teoría también planteada en el concepto de la ventaja absoluta, es otra teoría que se refiere o demuestra la ventaja de la especialización y las conveniencias del intercambio entre países. O sea, el libre cambio amplía la demanda para los productos a la vez que la magnitud del mercado amplía los límites de producción. Entonces, Smith escribió un gran trabajo que se conoce como La naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, donde formula Smith lo que es la teoría de la ventaja absoluta, que la teoría de la ventaja absoluta es la primera expresión teórica del comercio internacional antes que David y Ricardo, porque Adam Smith es de origen escocés, decía, y aparece allá en 1723, de 1723 a 1790 más o menos, es que donde Adam ¿Me Smith. escucha, maestro? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí. Dele. Entonces, ahí es donde está básicamente lo importante de esta relación. En una primera aproximación, el comercio entre países surge por las distintas productividades del trabajo, ¿verdad? La tierra, el capital, y todo esto es avisorado en la fórmula de David Ricardo en su trabajo Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones,
que escribió en 1776 y habla de la teoría de la ventaja absoluta. Decía que es la primera expresión teórica del comercio internacional que aparece allí, pues. Después decía David Ricardo, 1772-1823, su obra principal de David Ricardo fue Los principios de economía política e impuestos. Allí en este trabajo, David Ricardo pues descubre la base que permite el intercambio entre las mercancías y las relaciones que de él se generan. Entonces, ahí donde habla él de los precios relativos más que por los absolutos, en atención a que las mercancías obtienen su valor de dos fuentes. Según David Ricardo, dice que la mercancía que se exporta y que se vende, su fuente de valor es la escasez y la cantidad de trabajo necesaria para obtenerla. Y ahí es donde David también desarrolla la teoría de los costos comparativos. Ya estos son otros aspectos que hay que irlos tocando más adelante. Y es muy importante destacar esto más adelante. Y así pues, para demostrar evidentemente la relación que hay entre lo que es la ventaja absoluta. Por ejemplo, vamos a mencionar 3 países. Ghana tiene una ventaja absoluta. Ghana, un país que se llama Ghana africano, tiene una ventaja absoluta en la producción de cacao. Se necesitan más recursos para producir una tonelada de cacao en Corea del Sur que en Ghana. Porque porque Corea del Sur no es fuerte productor de cacao. Y Corea del Sur tiene una ventaja absoluta en la producción de arroz. Entonces, supongamos que cada país destina sus recursos por igual a producir ambos bienes, entonces 100 recursos para cada producto. Por favor, bajen el volumen ahí al micrófono, por favor. Entonces, supongamos que cada país destina sus recursos por igual a producir ambos bienes, entonces 100 recursos para cada producto. Entonces, producción y consumo sin comercio, ¿verdad? Ghana 10 cacao, arroz 5, Corea del Sur 2.5, arroz 10 y producción total 12.5 en cacao y arroz 15. O sea, maestro, quiere decir que en todo el mundo donde se vende más arroz es en Corea del Sur, ¿verdad? Sí. Entonces, y así, si cada país se especializa en producir la mercancía para la que tiene ventaja absoluta, comerciará con el otro para adquirir el producto del cual carece. Eso es lo que se refiere a la ventaja absoluta. Es decir, Ghana produce 20 de cacao y Corea del Sur produce 20 de arroz. Entonces Ghana se especializa en la producción de cacao para venderle a Corea del Sur cacao, y Corea se especializa en arroz para venderle a Ghana arroz. Entonces así se intercambia y hay ventaja absoluta que tiene en esto. Entonces aquí es donde dice el caso de la ventaja comparativa, ¿verdad? Profe, ¿y en qué se especializa Nicaragua? En vender café, café, azúcar, azúcar, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Café, azúcar. El arroz, profe. carne, ¿no? Arroz, sí, arroz. El frijol también. Frijol. El frijol, Carne. profe. Sí, La carne, ¿verdad? la carne. Los jamón. Jamón muy poco, No, pero pero, o sea, ¿en qué se especializa más Nicaragua? Y que yo sepa es en el café, ¿verdad, maestro? no, en azúcar. El azúcar. Bueno, el nicaragüense es el arroz y el frijol. Verdad. Mire, profe, entonces, sabiendo que Nicaragua se especializa en el azúcar, por eso Estados Unidos como que le canceló el azúcar, ¿no? Sí, pero eso no
no quiere decir nada, porque los agentes económicos, productores de azúcar, pueden buscar otros horizontes y vender el azúcar y tener ventaja comparativa con otro país, porque en el caso nuestro no hay ventaja absoluta, hay ventaja comparativa. ¿Me explico? Es decir, en todo caso, el principio de la especialización basada en la ventaja comparativa va a ser conveniente comercializar los bienes que se importan. Le cueste menos trabajo comprándolos, porque aquí son los costes relativos, acuérdense lo que estaba diciendo. En la clase presencial, tal vez el día del examen, si gusta, les voy a compartir más explícito esto, porque ahorita el sistema me va a sacar, faltan 3 minutos y necesito grabar esta videoconferencia, ¿verdad? Y tal vez lo vemos con más detalle, tal vez en la clase, pero ya prácticamente les expliqué las 3 teorías tradicionales que están marcadas aquí en las teorías del comercio internacional. Vienen las otras teorías, porque me faltan otras teorías, las teorías del ciclo del producto, la teoría de la competencia monopolística, la teoría de la frontera de posibilidades de producción. Todas esas teorías necesito explicárselas en la clase siguiente. Así que muchas gracias por haberse conectado, chicos, ¿verdad? Tengo que dejar grabado esto porque los que no conectaron. Maestro, ¿cuál era el tema de ahora? Disculpe. Las teorías del comercio internacional. Teorías del comercio internacional. Ok, muchas gracias, Sí. maestro. Ahí les va a quedar en el repositorio para que ustedes entren y busquen tanto la conferencia de hoy como, como todo el material de esta sesión 4. Bueno, y el otro martes revisa el ensayo. El martes reviso el ensayo y el martes acuérdense que es el examen. Pero Pues, maestro. yo tengo una pregunta. Digan. Próximamente vamos a examen. Sí. Les va a entrar la clase hasta hoy explicada, ¿verdad? Y lo que son las 3 sesiones anteriores. Ahí también, tal vez les mando tal vez un temario al grupo para que se vayan induciendo con eso. Dele, profe, gracias. Pues. Dele, profe, gracias. Pues, Gracias. pasen buenas tardes, adiós, nos vemos, cuídense. Buenas tardes. tardes.